La vida después de la libertad. Nuevos desafíos y revelaciones en la América del siglo XIX. Prepárense para descubrir relatos de valentía, sacrificio y un impacto que aún resuena hoy. Sumérjanse con nosotros en el corazón de estas heroínas olvidadas. Tras la desgarradora revelación de las cicatrices en el cuerpo de su hijo, Peter, y la terrible verdad sobre el abuso que había sufrido, Sojourner Truth sabía que su primera y más apremiante prioridad era asegurar un lugar seguro y una vida digna para él, con la mayor rapidez posible, y movida por un amor inquebrantable, logró encontrarle un puesto como cuidador de esclusas en una localidad llamada Buckendall, cerca de Green Kills. Era un alivio inmenso para su corazón ver a su hijo, finalmente, en un entorno donde podría comenzar a sanar, tanto física como emocionalmente, y a vivir sin el temor constante de la violencia y la explotación. Este paso no solo significaba un futuro más prometedor para Peter, sino también una primera, aunque pequeña, victoria en la larga batalla de Sojourner por la justicia y la dignidad de su familia. Una vez que Peter estuvo así dispuesto y relativamente seguro, Sojourner aprovechó la oportunidad para un merecido, aunque breve, respiro. Visitó a su hermana, Sofía, quien residía en Newberg, y pasó el invierno con ella y luego en varias familias diferentes donde tenía conocidos. Estas estancias temporales ofrecían un respiro de la constante lucha legal y emocional que había librado, permitiéndole un momento de relativa calma y una oportunidad para reflexionar sobre los extraordinarios eventos de los últimos meses. Era un periodo para recuperar fuerzas antes de los inevitables nuevos desafíos que la vida le presentaría. Durante este tiempo de relativa tranquilidad, Sojourner pasó una temporada en la casa de un señor Latin, quien, por una de esas ironías del destino, resultó ser un pariente cercano de Solomon Gedney. Esta conexión, aunque indirecta, se convertiría en un nuevo foco de tensión en la vida de Sojourner. Solomon Gedney, aún profundamente resentido y humillado por el revés legal que había sufrido a manos de Sojourner y por la interrupción de sus planes de lucro con la venta ilegal de Peter, aprovechó cada oportunidad para intentar desacreditarla. Cuando Solomon Gedney descubrió que Sojourner estaba alojada con su primo, no dudó en utilizar toda su influencia para intentar convencer a la familia Latin de que ella era una mujer problemática, una gran creadora de problemas y una persona muy molesta. Con una indignación calculada, afirmó que Sojourner le había causado cientos de dólares en gastos legales al inventar mentiras sobre él y, lo que era peor, sobre su hermana y la familia de ésta en relación con el niño. Según su versión, distorsionada de los hechos, Peter había vivido como un caballero con ellos, lo que contradecía flagrantemente las desgarradoras pruebas que Sojourner había presentado en la corte. Solomon Gedney, en su intento de sabotear cualquier apoyo que Sojourner pudiera recibir, no dudó en advertir a sus amigos y parientes que no la acogieran ni la alentaran, intentando aislarla socialmente y destruir su reputación. Sin embargo, para su frustración, sus primos, la familia Latin, no compartían su visión sesgada ni sus prejuicios arraigados. Las palabras maliciosas de Gedney cayeron en saco roto, sin lograr el efecto deseado, y los Latin, al ver la verdadera naturaleza y el carácter de Sojourner, la retuvieron a su servicio mientras tuvieron trabajo para ella. Una vez más, la verdad y la integridad de Sojourner se impusieron sobre las calumnias. Mientras Sojourner luchaba por asegurar la vida y el futuro de su hijo, y por limpiar su propio nombre de las insidiosas calumnias, una profunda oscuridad se cernía sobre el hogar de aquellos que habían infligido tanto dolor. La narrativa nos transporta ahora al sombrío destino de la señora Eliza Fowler, la misma mujer en cuya casa Peter había sido cruelmente abusado. Aquí se revela una trágica y para muchos quizás inevitable verdad: la muerte de la señora Eliza Fowler. La narrativa detalla cómo,
Poco después de que Peter fuera llevado de nuevo al norte, la señora Elisa, la antigua dueña, sufrió una serie de eventos desgarradores que la sumirían en un abismo de desesperación. Su propia hija, la misma que se había casado con el plantador Fowler, encontró un destino sombrío y brutal. A pesar de haber elegido a este hombre, creyendo que la llevaría a una vida de felicidad y prosperidad, su matrimonio se convirtió en una pesadilla viviente. La misma brutalidad, la misma violencia y crueldad que Peter había experimentado a manos de Fowler, ahora se dirigía hacia su propia esposa, la hija amada de la señora Elisa. La hija regresó a casa, al sur, llevando consigo a un bebé pequeño. Era una mujer marcada no solo por el dolor emocional, sino también por las huellas físicas del maltrato. Su semblante, que antes había sido una muestra de la belleza sureña y la alegría de una joven esposa, ahora estaba desfigurado por el dolor y las heridas físicas, reflejo de una tortura constante. Las descripciones nos hablan de un rostro que había perdido su brillo, un cuerpo que se encogía por el sufrimiento infligido por un hombre que había jurado protegerla. Su padre, el esposo de la señora Elisa, al ver a su propia carne y sangre en ese estado tan lamentable, sufrió un derrame cerebral fulminante y perdió la capacidad de hablar. Fue un golpe devastador para la familia, una tragedia silenciosa que se desarrollaba, irónica y cruelmente, detrás de los muros de su opulenta casa, un testimonio mudo de la violencia que había germinado en su seno. La señora Elisa, ya agobiada por el sufrimiento indescriptible de su hija y la parálisis incapacitante de su esposo, no pudo soportar el peso de estas inmensas calamidades. La agonía de ver a su propia carne y sangre tan brutalmente maltratada, la vergüenza y el dolor por la conducta despiadada de su yerno y la enfermedad devastadora de su esposo, la llevaron a un abismo de desesperación y abatimiento. La narrativa sugiere que se negó a comer, que su voluntad de vivir se fue apagando poco a poco. Con el tiempo, su salud se deterioró rápidamente hasta un punto irreversible, y su cuerpo no pudo resistir más la carga emocional y física. Su muerte, presentada como una consecuencia directa de la angustia y el trauma insoportable que había experimentado, cerró un capítulo de dolor y tragedia en la vida de Sojourner y, de manera resonante, en la de la familia Fowler. La narrativa no juzga directamente la muerte de la señora Elisa como un acto de justicia divina punitiva, un castigo, literal por sus acciones o inacciones pasadas. Sin embargo, sí la presenta como una consecuencia directa del sufrimiento infligido y presenciado. Sojourner Truth, al enterarse de estos eventos mucho más tarde, los consideró una confirmación innegable de la intervención divina. Ella había rogado a Dios que les rindiera el doble por el sufrimiento inimaginable de su hijo, y la tragedia que se abatió sobre el hogar de los Fowler fue interpretada por ella como una respuesta a esas oraciones fervientes y desesperadas. Para Sojourner era una poderosa lección, una verdad ineludible de que la injusticia, por oculta o poderosa que fuera, no queda impune y que las acciones, por crueles y deshumanizantes que sean, tienen consecuencias profundas y a menudo inesperadas para quienes las perpetran. Esta serie de eventos, la lucha continua de Sojourner por asegurar el bienestar de Peter y la tragedia que se desarrolló en el hogar de los Fowler, ilustran la compleja y a menudo brutal red de sufrimiento, retribución y consecuencias que la institución de la esclavitud tejía en la sociedad. No solo los esclavizados sufrían, la violencia y la injusticia se extendían, corroyendo también las vidas de los opresores y sus familias, incluso si de maneras diferentes, mientras Sojourner avanzaba en su vida, llevando consigo las cicatrices de su pasado y la inquebrantable fe en su misión. También llevaba la convicción de que la justicia, aunque a menudo lenta y tortuosa en sus caminos, eventualmente se manifestaría. Su historia es un testimonio conmovedor de la verdad de que, incluso en las tinieblas más profundas, cuando la desesperación parece total, la luz de la esperanza
y la perseverancia puede brillar con una fuerza inextinguible, llevando a un amanecer de justicia y redención, tanto personal como colectiva. Su determinación para ver a su hijo libre y curado, y su fe en una justicia superior, la transformaron en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la dignidad humana y la búsqueda de la libertad son fuerzas imparables. La narrativa de su vida, especialmente este episodio, nos recuerda que las cadenas de la injusticia no solo atan a los oprimidos, sino que también enredan y finalmente pueden destruir a quienes las forjan. La victoria de Sojourner, aunque personal, resonó como un eco de una verdad universal sobre las consecuencias inevitables de la crueldad y la importancia de la compasión y la equidad. Esta es solo una parte de la increíble vida de Sojourner Truth, una mujer cuya fe, resiliencia y determinación la guiaron a través de las pruebas más difíciles y las revelaciones más sombrías. Su historia no solo narra su propia lucha, sino que también expone las complejidades y las consecuencias de la injusticia para todos los involucrados. Si la vida de Sojourner te inspira y te hace reflexionar, te invito a dejar un comentario. ¿Qué lecciones de su historia crees que son más relevantes para nosotros hoy, especialmente sobre las causas y las consecuencias de la injusticia? No olvides suscribirte para descubrir más relatos olvidados de valentía y tenacidad y darle me gusta y compartir este video para que más personas conozcan estas importantes perspectivas históricas. Nos vemos en el próximo video.